esta es una versión más de la cuadratura del círculo de IIG, y el tema es la segunda reforma agraria. Nos acompañan Carlos Paredes, él es coordinador nacional de Sierra Productiva. Si alguien en el Perú conoce de agricultura familiar, ese hombre es Carlos Paredes. Así que me parece que estamos ante una voz muy calificada para opinar del sesgo que dice el gobierno le va a dar a la segunda reforma agraria, que es apuntalar la agricultura familiar. Y como panelistas están Gabriel Deli y Rodrigo Hacha, como yo, los tres afiliados a IIG. Así que vamos rápido al tema y invito a Carlos Paredes a que nos dé su parecer acerca de este anuncio de la segunda reforma agraria, brevemente, y de ahí entramos a la tertulia clásica de las cuadraturas del círculo. Carlos, muchas gracias por participar. Bueno, muy buenos días, Fernando. Muy agradecido la posibilidad de dialogar con Gabriel y Rodrigo y contigo también. Y bueno, yendo al tema. Reforma agraria, digamos, como denominación de diccionario y también en el desarrollo de la política, hace referencia al tema de la tenencia de la tierra. La reforma agraria es un cambio en la tenencia de la tierra. Así ha sido aquí y en cualquier parte del mundo. De modo tal que denominarle al proceso que se ha abierto como segunda reforma agraria contiene, en mi opinión, dos errores. Uno, conceptual, porque en este caso no se está yendo a una modificación de la tenencia de la tierra, y además se ha advertido y se advierte varias veces que no es para eso. Y en segundo lugar, no estamos hablando de una segunda reforma agraria. Ha habido una primera reforma agraria con el gobierno militar de Nicolás Lindgren, que legalizó lo que fueron las tomas de tierras ocurridas entre el año 52 y más o menos el 60 en la Convención Hilares en el Cusco. Eso se legalizó con la Ley de Reforma Agraria número 14444. Eso permitió que otros lugares del Perú dijeran, buen ejemplo. Primero han invitado, en algunos casos han forzado a que los propietarios de los grandes latifundios se vayan, y luego esto ha terminado formalizándose a través de una ley. Entonces hagamos esto en otros lados, replicando. Se replicó en el Cusco, se extendió a otros lugares del país, y después, en medio de ese caudaloso río de tomas de tierras, aparece Velasco Alvarado. Incluso Velasco le llama nueva reforma agraria, calificando entonces como que reconociendo la anterior y diciendo esta es una segunda. Y ahora le están llamando segunda a lo que sería tercera. Segundo problema de concepto. Tercero, no estando por tanto el tema de la tenencia de la tierra sobre la mesa, ¿cuál es el tema sustantivo que tiene que ver con la agricultura familiar? Desde nuestro punto de vista en Sierra Productiva, y este es un asunto que ya lo venimos trabajando 27 años atrás, liderado por organizaciones que tuvieron un rol importante en ese cambio de la tenencia de la tierra, y que dijeron, ahora ya tenemos la tierra, entonces, ¿qué es nuestra labor? La producción. Y lo que hemos desarrollado es una innovación tecnológica productiva. Muchos le han llamado revolución tecnológico-productiva. Y creo que esa es la categoría de lo que ahora representa o lo que se requiere para las posibilidades de dar un salto. La pequeña agricultura, que en el Perú ha crecido a 2.300.000 unidades productivas, 97% de las cuales son de agricultura familiar, promedio 1.2 hectáreas por unidad productiva.
nos parece que, digamos, con el enfoque de sierra productiva, tiene posibilidades de convertirse en una potencia económica. ¿Qué hace sierra productiva? Sierra productiva lo que hace es la instalación de tecnologías de altas productividades en pequeños espacios, partiendo por reservorios rústicos para dar lugar al riego tecnificado por aspersión y por goteo, lo que hace que el aprovechamiento de las potencialidades que tiene cada familia se multiplique en temporalidad de 3 meses de uso con la lluvia a 12 meses en el año, porque se hace llover cuando uno quiere, claro, y cuando se necesita. Y luego eso eleva la productividad de una manera gigante. Muestro nomás en el caso de una vaca. Una vaca con pastos que dependen de la lluvia da 1 litro al día, 90 días, que son los días que llueve. Mientras que con el riego tecnificado, ese pasto crece ya no 5 centímetros, sino 1 metro, soporta 5 cortes, por tanto se cosechan 5 metros, en lugar de 5 centímetros, se multiplica por 100 la cantidad de alimentos para el ganado, y ese ganado, el chusco criollo, te da, en lugar de 1 litro al día, 5 litros al día. Y lo hace 220 días al año. 1.100 litros año. Luego pasan a la vaca cruzada, 2.200 litros. Y a la vaca mejorada, 20 litros día, 4.400 litros al año. Es un ascenso gigante que se produce. En el caso de los cuyes, antes se dedicaban a las ovejas. Con sierra productiva y la aparición de los pastos se ha salvado al cuy de su proceso de extinción. El cuy estaba en 300 gramos de peso. Hoy está sobre 2 kilos. Y en agraria.p, hace unos días, ha salido la información de que se registran 18 millones de cuyes en manos de 800.000 familias en el campo. Mire el salto que esto ha dado. Claro. 18 millones es más o menos 360 millones de soles que están en manos repartidas en 800.000 personas, familias. Eso dará pues unas 2 o 3 vueltas al año. Estás hablando de 1.000 millones que está girando por esas 800.000 familias. ¿Por qué no se ubica esto como las posibilidades de que por ahí esté el camino trazado de una innovación por un lado y por otro lado de un salto económico, de la generación de un poder económico? Hasta allí. Muy interesante. Efectivamente, y el agua es la madre de toda esta revolución tecnológica, pues como bien dices. Gabriel, Deli, ¿algún comentario, alguna pregunta al respecto? Yo soy testigo de la revolución tecnológica de la cual Carlos está comentando, ¿no? Adelante, Gabriel. ¿Qué tal? Nada, muchísimas gracias. ¿Y dónde está la demanda de estos cuis, por ejemplo? O sea, a ver, porque tú para poder tener haber incrementado de 300 gramos a 2 kilos y poder tener esa cantidad, 18 millones de cuyes, ¿quién está demandando eso? ¿Es un mercado internacional, es un mercado en Perú o es simplemente las mismas familias? A ver, primero, las familias están consumiendo carne, por lo menos ahora entre 2 y 3 días a la semana, lo cual hace que algo que antes no consumían porque el centro de su consumo estaba en carbohidratos, ahora incorpora esto en su nutrición. Segundo, ya para el mercado, hay el mercado local, el mercado regional, también mercado nacional. Y también, por ejemplo, en el caso de la experiencia de sierra productiva en el Cusco, nosotros le vendemos, o los campesinos que trabajan con nosotros, le venden en mercados de contrato a hoteles y restaurantes de consumo de lujo. Y esto ha permitido que incluso el proceso de transformación, de procesamiento haya ido variando. Antes se vendía solo el cuy en pie, después el cuy beneficiado entero, después sin cabeza ni patas, después semideshuesado y ahora deshuesado. Un cuy en pie están vendiéndolo en más o menos 15 soles. Y el kilo de cuy deshuesado, 74 soles te pagan.
Entonces, hay una, digamos, una mirada, un proceso hacia ir a que preferentemente vaya hacia el cuy deshuesado. Ahora, además del cuy deshuesado, ya se están haciendo nuggets y se están vendiendo nuggets en determinados mercados y también está saliendo a exportación el cuy en nuggets, por ejemplo. Entonces, las posibilidades son inmensamente importantes en materia de mercado. Me consta en las ferias agropecuarias, en Moquegua, en la sierra en general, la venta de cuy es de altísimo costo, ¿no? Y eso que uno se queja por ser consumidor, en realidad tiene la contraparte del productor, ¿no? Que es muy, muy positivo para el productor. Efectivamente es una carne de mucho valor, y el productor es el gran ganador en esta combinación. Rodrigo, ¿qué opiniones tienes? Yo quería saber por parte de Carlos un tema de escala, oferta laboral, ¿no? Hay 2.200.000 aproximadamente de subsistencia, informales o de unidades básicas, como lo queramos. ¿Y cuánto encaja en este modelo que es maravilloso? Realmente juntarlos para manejar un reservorio, producir lo que tenga demanda, ¿no? Y por otro lado, ¿qué medida además se les puede convencer quizá de cambiar de producción, ¿no? Porque hay muchas veces en las que uno viene, explica y te dice, ¿sabes qué? Yo he sembrado papa, quiero salir de la papa, o a mí me gustan mis ovejas, no quiero trabajar con cuyes, o en fin, ¿no? Entonces, por ahí va mi pregunta, ¿no? Porque si uno habla de transformar el agro en el país, sacar y que es viable, por supuesto, la pregunta es cómo hacemos para que sea realmente masivo. A ver, no solo es el cuy, sino, por ejemplo, en el toro de engorde. Me refería a la vaca, en el toro de vaca y leche, eso hay que convertirlo en yogur, queso, porque también lo están haciendo así, o sea, hay una expansión interesantísima de cambio, digamos, de procesamiento y por tanto de generación de valor agregado. Y, por ejemplo, en el toro de engorde, ahora con los pastos cultivados, que a su vez están dando otro salto tecnológico, que es cultivarlos dentro de fitotoldos, es decir, con cobertura. El pasto en campo abierto soporta 5 cortes al año. El pasto en fitotoldo con cobertura soporta 12 cortes al año, un corte por mes. Entonces, esto permite una abundancia de alimentos para el ganado y hace que yo compro un toro de 800 o 1000 soles entre 1 año y 2 años de edad y en 3 meses lo estoy vendiendo en 5 o 6,000 soles. Ese es el resultado que hay de este proceso. Esto ha dado lugar, por ejemplo, en Pau Cartambo, en el Cusco, de que exista un cambio en la cultura de la fiesta de la comunidad. Desde hace 5 años, la fiesta ya no es fiesta, sino feria agropecuaria comunal. Y dura 3, 4 días, y el producto estrella es el toro engordado, que se vende en el remate al martillo, suben comerciantes, va mucha gente de todo lugar, y además se venden cuyes, ovinos, porcinos, comida, hortalizas frescas, artesanías, etcétera. Todo. Entonces, solo en el toro engordado, estamos hablando de un movimiento en el año, en 48 comunidades campesinas, de 25 millones de soles. Solo en el toro engordado. Si multiplicáramos por todos los productos que se venden en las ferias, estamos hablando fácil de unos 35 millones de soles al año en esas comunidades que es como movimiento económico. La gran pregunta es, ¿por qué esto no se toma para poderlo hacer en los 1.600 distritos del Perú que tienen prioridad de agricultura familiar? Y en relación al empleo, mira, hay un trabajo que hizo Maximice a través de un artículo que lo publicó Vaca Campodónico, estoy hablando del año 19, que señala que, del año 20, ya con la pandemia,
donde señala que el único sector que ha crecido en empleo es el agro. Y en el agro, la agricultura familiar. Ellos estiman 800.000 nuevos puestos de trabajo con la gente que retornó por la pandemia. Nosotros en Sierra Productiva calculamos 2 millones de personas que se trasladaron hacia sus hogares de familias, padres o parientes. Entonces, ellos dicen, a partir de esto se motivaron a hacer un estudio y señalan que en el Perú debería fomentarse Sierra Productiva para multiplicar el enfoque a nivel global. Y eso daría como resultado la creación de 3.600.000 puestos de trabajo formales. Segundo, la productividad del empleo crecería de 10.000 soles al año a 30.000 soles al año. Tercero, la generación de valor que habría se estima en 72.000 millones de soles año y que el PIB agropecuario crecería 26% anual. Nosotros tenemos dentro de Sierra Productiva cifras superiores a eso. ¿Qué cosa implicaría? Más o menos son 20.000 millones de dólares de movimiento al año. Si sumamos a eso los 8.000 millones de dólares que genera la agroexportación, estamos en 28.000 millones de dólares. Y eso es más que los 25.000 millones y pico que implica la minería. Es decir, si trabajáramos este enfoque de desarrollo de la agricultura familiar como potencia económica, y en esa perspectiva caminaríamos a que el sector 1 de la economía estaría vinculado al portentoso poder que tiene la agrobiodiversidad de nuestro país. Súper interesante. Yo le agregaría, Carlos, el boom agroexportador de la pequeña agricultura. Nosotros lo estamos viviendo en Ica. La palta andina, ¿no? Que es de incluso mejor calidad que la palta costeña. La sierra es mucho más sana que la costa es mucho más plagosa, y sale a destiempo, felizmente para los productores. La palta en Guaitará, en Lucanas, en Ayacucho, en Castrovirreyna, en Huancavelica, sale pues enero, febrero, cuando los precios de la palta en el mundo están muy bien, ¿no? Y justo termina la sierra cuando entra con una fuerza inusitada, pues Ica y Chavimochic, que impacta tanto en el mercado mundial que caen los precios en los meses de junio, julio, básicamente, ¿no? Entonces, la agricultura familiar también está aportando al sector agroexportador y con unos resultados estupendos. Pero como dices tú, con tecnología de riego multiplicaría su productividad. En Ica, los rendimientos en palta van entre 20 y 30 toneladas por hectárea por año. En la sierra pues no llegan a 8 porque riegan por gravedad, no tienen el agua todo el año. Entonces la tecnología de sierra productiva es fundamental. Entonces paso a la pregunta. ¿Cómo hacer, ¿no? Para que la política peruana, tan ignorante en el estricto sentido de la palabra, acoja este conocimiento, ¿no? que tiene tal impacto económico y social en la población campesina, por ejemplo? ¿Qué hacer? Y te he visto bregar en ese aspecto, Carlos, y con muchas frustraciones, ¿no? Porque los políticos no la ven, como se dice, ¿no? Pero, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer para que la vean? Más vale tarde que nunca, ¿no? Mira, Fernando, un dato adicional de gran importancia y perspectiva tiene que ver con el asunto de la ampliación de frontera agrícola. En el censo agropecuario del 2012, el Perú registraba menos de 6 millones de hectáreas cultivables. Un ajuste que han realizado a través del INEI con otra técnica de registro, esta vez georreferenciada, da lugar a 11 millones y medio de hectáreas cultivables. Un artículo vuestro en agraria.p señala que en los 10 últimos años
se ha pasado de 7 millones de hectáreas cultivables a 11.5 millones de hectáreas cultivables. Y en estos 10 últimos años no ha habido ninguna nueva irrigación. Olmos es antes de esos 10 años. Así es. Ninguna nueva. Por tanto, esto es un gol conquistado por la agricultura familiar. Claro. Nosotros en Sierra Productiva vivimos esa experiencia porque lo que se hace ahora, en lugar de construir los canales, que el ministerio todavía sigue pensando en canales, sí, ahora se largan tuberías. Claro. Y en las tuberías, en todo el trayecto, porque va por la parte alta, se tienen llaves de paso en la dirección donde se ubican las parcelas de los campesinos que están en las partes bajas. Y de esa manera va creciendo y creciendo. Y estirando nomás la tubería, tú vas ganando terreno, convirtiendo eriazos en fértiles. Entonces, así está viniendo ese desarrollo. En un trabajo que en Sierra Productiva hemos hecho con Leopoldo Monzón, que se dedica a este tema de la geomática, hemos encontrado con que existen en la sierra 17 millones de hectáreas semiplanas con fuentes de agua cercanas. Claro. Mira la proyección que podría haber si es que se toma en serio este desarrollo de la agricultura familiar. ¿Qué cambiar? Yo creo que hay un problema extremadamente serio con la normativa que hay en el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía, que señala que se es rentable solo a partir de 20 hectáreas. Y todo lo demás, si es que quiere recibir un beneficio del Estado, tiene que asociarse para que la suma de los asociados de 20 hectáreas. Si no, no te doy. Y cuando hacen un proyecto que dura normalmente 3 años, hacen el proyecto y dicen, no, yo quería las hectáreas juntas, cuando la gente vive dispersa. Y por tanto, 3 años de trabajo al agua. Entonces, si no se varía eso, que tiene que ver con la normativa, pero también tiene que ver con la formación, porque la academia está mal educada. Los estudiantes que salen ingenieros de las universidades son formados con esas normas. Nosotros nos hemos peleado con cantidad de ingenieros que van con su código del agua, con su otro documento y parecen abogados, donde te dicen no se puede hacer el riego tecnificado, porque la ley dice que, no sé qué, no sé cuántos, y francamente nosotros con eso hubiéramos estado paralizados. Entonces, tiene que romperse todo ese cerco para las posibilidades de que esto camine. Yo también, otra parte de mi duda sobre qué perspectiva puede tener esto de la segunda reforma agraria llevada adelante por el Ministerio de Agricultura, es que, por ejemplo, nosotros en 27 años no hemos hecho nada, ni medio metro de manguera con el Ministerio de Agricultura, ni un solo aspersor con el Ministerio de Agricultura. Claro. Hemos trabajado con el Ministerio de la Mujer, cuando tenía a su cargo Foncodes, y hemos hecho que Foncodes sea la institución del Estado peruano que más riego tecnificado ha hecho en toda la historia de la labor del Estado peruano. Entonces, digamos, ahí están los frenos, ahí están las trabas. Interesantísimo. Gabriel, una intervención final de tu parte. Sí, he visto un poco de eso con el Minagri. Cuando yo veía Majes, había la oportunidad de tecnificar todas esto es agroexportación, ¿no? Esto es algo distinto, pero mucha resistencia por parte del Ministerio de Agricultura de poner riego tecnificado. Sobre todo la gente del PCI. Y me llamaba mucho la atención. O sea, es simplemente un comentario probablemente en la misma línea, ¿no? Increíble. No, el Ministerio de Agricultura es la traba de la agricultura en el Perú. Yo puedo dar fe de ello. Realmente es impresionante. Rodrigo, un comentario final. Y pienso que el agricultor tiene la oportunidad de convertirse en eso que muchos denostan, ¿no? Muchos denigran el término empresario, pero la verdad es que bien asociados justamente tienen el éxito al frente de ellos, ¿no? Tienen la parte más cara, más difícil y más riesgosa de conseguir al momento de planificar un negocio, que es el capital, tienen la tierra. Entonces, con lo último que mencionó Carlos, de decir, oye, yo te voy a dar la plata condicionándote a que formes parte del programa, pues vayamos por buen camino, porque estás
ocultando factores de riesgo. El Estado está apostando por ti, pero no está apostando tirando la plata sobre la tierra, de ninguna manera, ¿no? Entonces, la idea de cómo resuelves el asistencialismo en el financiamiento creo que puede partir por este lado, ¿no? Porque creo que ese es el componente tal vez más crítico de lo que se está llamando segunda reforma agraria. Es, oye, mira, Agrobanco ya tiene tal porcentaje alto de morosidad, no tiene tantos problemas, y pues ahora puedes ir por buen camino, mejorando la productividad, ayudando a quienes ya son dueños de un capital muy importante o el más importante como es la tierra. Muchas gracias. Yo quería agregar que el proyecto de sierra productiva es la salvación para la costa, ¿no? Yo soy testigo también, ¿no?, de cómo el mejoramiento de los pastos en la sierra se constituye en una esponja gigantesca para retener agua de lluvia y disponer de ella gradualmente en los estiajes. Entonces, cuando uno, en el caso de la Sierra de Ica, que es ya territorio huancabelicano y ayacuchano, cuando cercábamos pastizales, ¿no?, simplemente para que el ganado no sobrepastoree, el pasto crecía, como dice Carlos, de 1 metro en vez de 5 centímetros, y la capacidad retentiva de un potrero de pasto crecido es enorme. En consecuencia, todo eso favorece el afianzamiento hídrico y la disponibilidad del agua de una manera ordenada, gradual, a lo largo del estiaje, ¿no? Así que yo quiero apoyar desde donde me toque estar a Sierra Productiva y todo lo que significa el mundo del agua, a partir de lo cual vienen todas estas tecnologías extraordinarias que multiplican la productividad. Y nosotros también sabemos que la productividad no sube marginalmente, 5, 10, 15%. No, se multiplica por 5, 10, 15 veces, como Carlos lo ha dicho. Entonces, Carlos, estamos contigo. Palabras finales de esta entretenida tertulia. Bueno, muy agradecido por tan interesante diálogo que hemos tenido y solo 2 cositas para terminar. Una es referida a la importancia que cobra la agricultura familiar de cara a la pandemia y a los problemas de orden climático que está viviendo el Perú, pero también el mundo. Este es un tema de debate mundial. Entonces, la idea es que la agricultura familiar pueda ser la abastecedora de productos orgánicos, manejados con un enfoque de agrobiodiversidad y de enfoque agroecológico, sin uso de agroquímicos, reemplazando los agroquímicos por abonos orgánicos, naturales, y también incorporando una novedad que ha aparecido en la vía esta alternativa, que es el polvo de roca chancada, que implica la necesidad o la posibilidad de que la tierra se mineralice, claro, recupere calidad nutricional y entonces soporte una mayor productividad de todo lo que sobre la tierra se cultive. Entonces, con eso tendríamos alimentos que se conviertan en medicina preventiva, porque fortalecen el sistema inmunológico del ser humano, permite tener una capacidad de resistencia y de defensa frente a ataques virales. Este coronavirus y los que vengan. Y en segundo término, en relación a la relación pequeña producción y exportación. Hay que tener presente que el mayor número de agroexportadores de atrás, y siguen siéndolo, son los cafetaleros. 280.000 unidades productivas cafetaleras son las que exportan el café. No tenemos para nada en el Perú algo que se asemeje a algún fondo en Colombia o en el Brasil. Aquí el café es de pequeña producción campesina. Sin embargo, han retrocedido en productividad, están sobre más o menos debajo de 10 quintales por hectárea. Sin embargo, en una labor que se ha hecho en la selva central, ya están sobre 40 hectáreas. Es decir, 40 quintales. Perdón, 40 quintales por hectárea. Es decir, 1, riego tecnificado. 2, abonamiento orgánico. Y 3, poda. Con esos 3 cambios estamos en otra situación. Y además, esto que señalas tú en falta,
que están camino a la unión con Apurímac, igualmente se han vuelto zonas de cultivo de palta y tienen todas esas bondades. Igualmente los arándanos, en fin. Hay unas gigantes posibilidades de abrir perspectivas, y esto que he hecho referencia de una suma de lo que podría ser 20.000 millones de dólares generados por la agricultura familiar, 8.000 millones de dólares, si estamos hablando 10 años atrás, adelante, ya no serán 8.000 de la agroexportación, serán 15.000, ya no serán 20.000, serán 30.000, y estamos en una situación donde, en todo caso, el factor esencial pasaría a ser la agricultura, que a su vez compromete al desarrollo el desarrollo rural integral, porque dinamiza los mercados locales, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos otro Perú si es que se tuviese un enfoque que acompañe estas experiencias que ya se han desarrollado. Muy agradecido por el diálogo, muy esperanzador, digamos, el conversatorio. Gracias, Carlos. Gracias, Gabriel. Gracias, Rodrigo. Efectivamente, el desafío es hacerle ver a los políticos que hay un recurso extraordinario, ¿no?, en la agricultura. Y totalmente de acuerdo. Dejarnos con esa estructura tan cuadriculada de que la pequeña agricultura no es viable. Al contrario, ahora la pequeña agricultura se convierte en un potencial de desarrollo en tanto esté con agua y tecnificada.